doctrina bíblica de la creación. Te rogamos que estés en medio de nosotros, que vengas por tu Espíritu y nos asistas no solo en la exposición de la palabra, sino también aquellos que han de escucharla, que con corazones y mentes atentos la reciban y que ella sea para el bien de tu pueblo, para cimentarnos y fortalecernos en estas cosas, y que sea también para la gloria de tu nombre en medio de tu iglesia. Te pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos, hermanos, estudiando la confesión de fe de 1689, nuestra confesión de fe, la confesión de fe que sostenemos en esta iglesia. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de esa confesión, que tiene como tema la creación, la doctrina bíblica de la creación. El tema, hermanos, de la creación es un tema de suma importancia. La doctrina bíblica de la creación, el tema de la creación, como dije, es un tema muy importante. La doctrina bíblica de la creación es el fundamento de lo que creemos acerca de todas las cosas que existen. Pero también es el fundamento, es un importante fundamento de mucho de lo que creemos acerca de Dios. Lo que creemos acerca de la creación tiene que ver con lo que creemos sobre el Creador. Si tú crees que el mundo fue creado por una explosión accidental, pues eso deja saber lo que tú crees sobre un creador. Para ti un creador no existe. Pero si creemos lo que la Biblia enseña sobre la creación, eso nos habla sobre el creador y lo que creemos sobre el creador. Y por esa razón, hermanos, nosotros debemos como iglesia estar no solamente firmes, sino también claros sobre qué entendemos la Biblia enseña sobre la doctrina bíblica de la creación. Lo primero que los escritores de la Reforma, los escritores de la confesión nos muestran en ese primer párrafo del capítulo 4, es que nos muestran una visión general sobre la doctrina de la creación, una visión general sobre la creación. Dice el primer párrafo: en el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Hay 4 cosas que podemos extraer de este párrafo, y lo primero que vemos es que se nos presenta el tiempo en el que esa creación fue hecha. Se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue hecha en el principio. El principio es el punto de partida o el punto de arranque de una extensión de tiempo determinada. Y antes del principio no existía absolutamente nada. La palabra principio no solo nos dice algo sobre la creación, no solo nos habla de su inicio, sino que también nos dice algo acerca de Dios, acerca del Creador. El Creador de todas las cosas, el Dios Creador, existe antes del principio. Él es el eterno. Él es, como vimos cuando hablábamos de Dios, Él es la causa sin causa. Él es el punto de partida de todo cuanto existe. Y Él, como creador, estableció un principio. De nuevo, lo que creemos sobre la creación tiene que ver con el creador. Hay un principio, pero hay un ser eterno que estableció ese principio. Dios, el eterno,
es quien establece los tiempos. Y por el hecho de que Él es el que establece los tiempos, por el hecho de que Él es el que establece el principio, eso quiere decir de Dios que Él está fuera de los límites del tiempo. Él no está atado a los límites del tiempo. El principio es el punto de arranque de una extensión de tiempo. Él está fuera de ese inicio. Él puso a correr el tiempo. Él está fuera del tiempo. Él no está limitado en esa línea continua de tiempo. Dios no está tarde. Dios no está muy temprano. Él establece el tiempo en el momento en que Él actúa, las cosas ocurren en el momento correcto que deben ocurrir. Él es el que establece cuándo han de suceder las cosas. Y lo hace sin nada que lo obligue a eso, sin una fuerza mayor a Él, sin una limitación en Él. Él establece el tiempo. Cuando Él actúa, las cosas ocurren en el momento preciso. Bueno, luego de que nos presentan el inicio de cuándo ocurrió la creación, el principio, y nos muestran con eso que Dios está fuera del límite del tiempo, entonces, este primer párrafo nos muestra, en segundo lugar, algo sobre el Creador. Dice ese párrafo que le agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo crear. Los escritores de la confesión toman muy en claro, presentan muy claramente y son muy cuidadosos al dejar claro de que la creación es un acto trinitario. No es solo el Padre el que crea, no es solo el Hijo el que crea, no es solo el Espíritu Santo el que crea, sino que la Trinidad, Dios trino, está envuelto en el acto de la creación. De nuevo, esto nos habla de Dios. Lo que creemos sobre la creación nos habla de Dios. Fue la Trinidad quien se vio involucrada en el acto de la creación. Es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el autor de la creación. En tercer lugar, los escritores de la confesión entonces ahora nos presentan el propósito por el cual todas las cosas existen. ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito de la creación? Bueno, ellos dicen que la creación existe para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas. Todo cuanto existe, todo lo creado, absolutamente todo existe para manifestar, para dar a conocer la gloria, el poder y la sabiduría de Dios. Ese es el propósito de la creación. El propósito de la creación es poner de manifiesto a los hombres la gloria de Dios, el poder de Dios. Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. La naturaleza, los hombres, las mujeres, los animales, los árboles, los montes, la tierra, los ríos, los mares, todo existe para proclamar, para anunciar la obra de Dios, el poder de Dios. Cuando vamos a estos bosques, parques, reservas naturales, ¿qué pasa por nuestra mente? Oh, qué bien cuidado tienen aquí este parque.
¿Acaso nos sentamos y comenzamos a meditar en la gloria y el poder de Dios? Cuando vemos esas fotos del Gran Cañón, es impresionante. Nunca he estado ahí, algún día iré. Pero ¿acaso meditamos en el poder de Dios? Cuán inmenso es Dios. Cuando vemos lo que el hombre ha podido estudiar sobre el universo, sobre las galaxias, los planetas, toda la extensión fuera del globo terráqueo, cuando vemos esas imágenes, ¿acaso pensamos en el poder y la gloria de Dios? La creación revela el poder y la deidad de Dios. El propósito del mundo, el propósito tuyo como criatura, el propósito tuyo como criatura, el propósito de todo cuanto existe es manifestar la gloria de Dios, es manifestar de forma visible la gloria, la potencia y el poder de un Dios invisible. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Romanos capítulo 1, versos 18 y 20. El propósito de la creación es hacer visible la gloria de Dios, manifestarla. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, desde el principio, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Sus atributos son vistos, dice este pasaje, con claridad. Son entendidos por medio de lo creado. Y por esa razón, los hombres no tienen excusa. No tienen excusa de no conocer a Dios. No tienen excusa de no creer en un Dios creador. No tienen excusa de no reconocer su sabiduría, de no reconocer su poder, de no reconocer su divinidad. ¿Por qué? Porque es evidente. Porque la creación habla del Creador y lo hace de manera clara, con toda claridad. Ahora, la triste realidad es que aunque el mundo ve esas cosas, aunque esas cosas son evidentes a los ojos de los hombres, aunque es evidente que hay un creador, los hombres prefieren ignorar esa realidad, suprimir esa realidad. El mundo no quiere reconocer la realidad del creador. Prefieren, como dice este pasaje, restringir la verdad. Y esa es una de las razones por las cuales dice el pasaje que la ira de Dios está sobre los hombres. Porque no quieren reconocer lo que es evidente. Hay un creador.
Y ese Creador es sabio. Y ese Creador es todopoderoso. La gloria de Dios es claramente visible en la creación. Pero los hombres en sus pecados quieren ser idólatras y no quieren dar gloria al Creador. Quieren darse gloria a sí mismos. No tienen excusa, dice el pasaje. En cuarto lugar, los escritores de la confesión nos hablan sobre la extensión de esa creación. Dice que a Dios le plació crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Dios creó todas las cosas, el mundo y todas las cosas que en él hay. Él creó un mundo material, un mundo visible, pero también creó un mundo inmaterial. Él creó el cielo y la tierra, Él creó la materia, Él creó la energía, Él creó el universo y todo lo que es visible fue hecho por Dios. Ahora Él creó también un mundo inmaterial, un mundo espiritual. Allí donde están los ángeles, allí donde hay autoridades y poderes, como vemos en Colosenses capítulo 1, 16. Vamos allá. Colosenses capítulo 1, versos 16. Hay un mundo visible, pero hay un mundo invisible y ambos son parte de la creación de Dios. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Nada que existe está fuera del alcance o fuera de la extensión de la creación de Dios. Nada, absolutamente nada. En quinto lugar, había dicho que eran 4 puntos, pero son 5. En quinto lugar, los escritores de la confesión nos enseñan la duración de la creación de Dios. ¿Cuánto duró ese proceso de creación? Bueno, ellos dicen que a Dios le agradó crear el mundo en el lapso de 6 días. Y eso es lo que vemos en las Escrituras, en el lapso de 6 días. Para muchos, sobre todo entre grupos científicos e intelectuales, creer que Dios hizo todo lo que existe en el lapso de 6 días es una locura. Para muchos científicos, aunque debemos decir que no todos, hay bastantes científicos que creen en lo que dice la palabra de Dios. Para algunos científicos, este mundo se formó a lo largo de millones y millones de años. Sin embargo, hermanos, no existe ninguna razón para que nosotros nos apartemos de la enseñanza bíblica de que el mundo fue hecho, como dice la Escritura, en el lapso de 6 días. La ciencia hace constantes esfuerzos por contradecir lo que la Biblia enseña. Pero como creyentes, nosotros no debemos dejarnos intimidar por los dictados de la ciencia moderna que nos quieren alejar de la creencia, de nuestra creencia en la palabra de Dios. No hay ninguna razón por la cual nosotros debamos hacer eso. Cuando la ciencia intenta argumentar sobre el origen del universo, ella se ha inmiscuido más allá de lo que Dios le ha permitido.
Dios, hermanos, escuchen bien, Dios no le ha dado la capacidad a la ciencia de responder la pregunta del origen del universo. No es cierto que hay algún científico o ha habido nunca un científico que pueda responder la pregunta de cuál es el origen del universo. Y no existe una respuesta científica categórica y definitiva porque Dios no se lo ha permitido. Cuando la ciencia quiere responder esa pregunta, se está inmiscuyendo en un territorio al cual Dios no lo ha llamado. Y creo que en ocasiones nosotros caemos en la trampa de querer argumentar con términos científicos algo que simplemente no tiene una respuesta científica, tiene una respuesta divina y esa respuesta proviene del Creador. Solo el Creador puede responder a la pregunta de cómo se creó el universo. Y a veces nos intimidamos por eso. Porque vienen con esa sutileza y vienen con estos argumentos, que si fue un Big Bang, que si fue esto, que si fue lo otro. No hay una respuesta definitiva, hermanos, a esa pregunta. La ciencia no puede responder la pregunta del origen del universo. Cuando la ciencia se involucra en tratar la cuestión del origen del universo y el origen de la vida humana, se entromete en un área que solo le corresponde a Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Pruébamelo científicamente. No tengo que probarte absolutamente nada. Yo no tengo que probarte absolutamente nada, porque la pregunta del origen de todas las cosas es una respuesta que solo el Creador puede dar. Y Él dijo que lo hizo en 6 días. Punto. No tenemos que entrar en este debate de tratar de probarle a ellos por pruebas científicas, aunque la ciencia da mucha evidencia de que este mundo fue hecho por una mente inteligente. Pero nosotros no tenemos que entrar en ese juego. Cuando la ciencia quiere contradecir a Dios, entonces nuestra única responsabilidad es hacer lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Punto. Nosotros no tenemos que probar absolutamente nada. El Creador dijo que Él hizo los cielos y la tierra en 6 días. Punto. Bueno, vimos en este primer párrafo que los escritores de la confesión nos presentan cuándo ocurrió la creación en el principio, quién hizo la creación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es la extensión de esa creación? ¿Qué fue lo que Él creó? Dice que Él hizo el universo y todo lo que en Él hay. ¿Cuánto tiempo llevó esa creación? 6 días. ¿Y cuál es el propósito de esa creación? Bueno, para revelar su eterna gloria, sabiduría, poder y bondad. Y esto es lo que cubre el primer párrafo, donde vemos una visión general de la creación. En segundo lugar, en el segundo párrafo de este capítulo 4, entonces, los escritores de la confesión pasan a hablarnos sobre la cúspide de la creación, o dicho de otra manera, sobre la creación del hombre. Dice así: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados.
Lo primero que vemos en este párrafo del capítulo 4 es que se nos está hablando sobre la constitución, lo que se conoce en términos, algunos teólogos llaman la constitución del hombre. Vemos que ellos fueron creados varón y hembra. Cuando los escritores de la confesión se refieren al hecho de que Dios los creó varón y hembra, no solo están haciendo referencia al género de las criaturas, sino también al hecho de que tanto el varón como la hembra poseen la misma constitución, la misma integridad y la misma dignidad. Aunque el varón y la hembra tienen características físicas distintas y poseen virtudes y cualidades distintas, ambos, el varón y la hembra, ambos han sido hechos a la imagen de Dios y por eso poseen la misma constitución, la misma integridad, la misma dignidad. Ambos también fueron hechos, ese varón y esa hembra, fueron hechos con un cuerpo material, pero también con un alma inmortal. Ambos fueron creados por Dios con almas racionales e inmortales. Y esa es la constitución del hombre. Cuando uso el término hombre me refiero tanto a las mujeres como a los hombres, a los varones y a las hembras. En segundo lugar, entonces, los escritores de la confesión nos hablan sobre la identidad del hombre. Nos presentan la constitución del hombre y nos hablan de la identidad del hombre. Dice que ellos, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. La gran dignidad de la raza humana radica en el hecho de que, contrario a los animales, el varón y la hembra fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que el hombre fue creado como un ser moral. El hombre fue creado como un ser moral, hecho con la capacidad de proyectar y de reflejar el carácter moral de Dios. Ahora bien, la imagen de Dios es más amplia que simplemente nuestro carácter moral. Todas las facetas de nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que nos constituye como entes pensantes, racionales, debe ser y existe para ser un reflejo de Dios. A diferencia de los animales, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y hechos con la capacidad de reflejar a Dios. Tener la imagen y semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Tenemos la capacidad de parecernos, de reflejar características de Dios. Por otro lado, ser imagen y semejanza de Dios significa que el hombre no es Dios, es una imagen de Dios, pero no es Dios. El hombre refleja a Dios, pero él mismo no es Dios, no es un Dios. Nosotros somos criaturas y por ente somos dependientes del Creador. Ahora, por ser imagen o semejanza de Dios, nosotros venimos a ser responsables ante Dios. Hemos sido capacitados, hemos sido creados para reflejar a Dios, a diferencia de los animales. Y por el hecho de ser hechos, imagen y semejanza de Dios, ahora nosotros somos responsables delante de Dios. Ahora, si bien fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, debido al pecado, esa imagen se arruinó de manera significativa.
Esa imagen de Dios en nosotros dejó de ser una imagen precisa, una imagen clara de quién es Dios, y ahora se ha vuelto una imagen falsa del carácter de Dios. Ha venido a ser una imagen distorsionada de quién es Dios. Esa es nuestra identidad, aunque lamentablemente por el pecado nosotros no podemos reflejar de manera precisa quién es Dios. Fuimos hechos imagen y semejanza de Él, y de eso proviene nuestra dignidad como seres humanos. Pero lamentablemente, ese llamado a reflejar a Dios por el pecado se ha visto corrompido. En tercer lugar, el párrafo, segundo párrafo del capítulo 4 de la Confesión nos habla sobre la integridad original del hombre, o lo que tiene que ver con la ley escrita en su corazón, lo que ellos describen como la ley escrita en su corazón. Dice así: teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Los hombres, el varón y la hembra, fueron hechos con la ley de Dios escrita en sus corazones antes de la caída. Pero tenían el poder para cumplirla, pero también tenían el poder para transgredirla. Al referirse a la ley de Dios escrita en sus corazones, o más bien, o de una manera más precisa, al referirse a la sombra de la ley de Dios escrita en sus corazones, los escritores de la Confesión se refieren con esto a la conciencia del hombre. La conciencia del hombre. Vayan a Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. La obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, dice el pasaje. Esta ley escrita en sus corazones es la misma que fue dada al pueblo de Dios de forma escrita en las tablas de piedra en el monte Sinaí. Esta ley escrita en sus corazones se refiere a los 10 mandamientos. Esta ley fue escrita en el corazón del hombre en la creación y formaba parte de la esencia misma de su integridad moral antes de la caída. Antes de que el hombre pecara, esa ley estaba escrita en sus corazones. Hoy tenemos la sombra de la ley. Ahora bien, aunque el hombre tenía esta ley escrita en sus corazones, también, como dice la Confesión, tenía la posibilidad de transgredir la ley. El hombre, en su estado original, antes de la caída, tenía la capacidad de obedecer
o de transgredir la voluntad de Dios. En su estado original, antes de la caída, el hombre tenía la capacidad de no pecar. La capacidad de no pecar. Ese estado se conoce con un término en latín como posse non peccare, el poder de no pecar. Ahora, luego de la caída, su naturaleza, la naturaleza del hombre se corrompe y pasó de ese estado donde tenía el poder de no pecar a pasar a un estado en el que ahora no puede no pecar. En el estado actual del hombre, nosotros no tenemos el poder de no pecar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre en este mundo que nunca peque. Porque después de la caída ahora hemos venido a ese estado en el que se nos es imposible nunca pecar. Hermanos, esa es la triste realidad de la naturaleza humana. El hombre sin Dios, el hombre caído, no tiene la capacidad de nunca pecar. Bueno, hemos visto en este párrafo, hermanos, tres cosas. Hemos visto la creación del hombre y en esa creación hemos visto su constitución, hemos visto su identidad, su constitución es cuerpo y alma, hemos visto su identidad, él es imagen de Dios y hemos visto su integridad, él fue hecho con la ley de Dios escrita en sus corazones. Y esto, hermanos, circunscribe en gran parte lo que se llama la doctrina del hombre. En último lugar, en el párrafo 3, ahora los escritores de la confesión nos presentan el punto de quiebre de la creación. El punto de quiebre de la creación. Dice así el tercer párrafo del capítulo 4. De nuevo les animo, hermanos, a que traigan su propia copia de la confesión para que puedan ir leyendo. Dice así, tercer párrafo del capítulo 4. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre la criatura. Mientras guardaron ese mandamiento, mientras no violaron la ley de Dios, fueron felices en comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. El mandamiento de no comer del árbol del bien y del mal fue el mandamiento que cambió el curso de la historia humana. Si nuestros primeros padres, Adán y Eva, hubieran guardado ese mandamiento, la raza humana habría existido continuamente sin morir y hubieran existido en una comunión total con Dios. Hubiéramos podido existir en una relación bienaventurada con Dios, una relación ininterrumpida con Dios. Pero vino la desobediencia, vino la violación del mandato y ahí ocurrió un punto de quiebre. Ya nuestra relación con Dios está rota. Los primeros padres, Adán y Eva, quebrantaron ese mandamiento y pasamos de ese estado de vida a un estado de muerte. De un estado bienaventurado a un estado de ruina, un estado de destrucción. Todo se quebró en ese momento. Y de ahí en adelante, la historia de la raza humana ha sido
una historia trágica. Trágica. Bueno, hemos visto en este capítulo una visión general de la creación. En segundo lugar, vimos la cúspide de la creación o la creación del hombre. Y en tercer lugar, vimos ese punto de quiebre de la creación o cuando se violó el mandato de Dios. Para concluir, hermanos, vamos ahora a ver la importancia de la doctrina de la creación. La importancia o las aplicaciones prácticas que podemos extraer sobre la doctrina bíblica de la creación. En primer lugar, hermanos, la doctrina de la creación es también la doctrina sobre la dignidad de la raza humana. La dignidad de la raza humana. Como vimos, el hombre, el varón y la hembra fueron hechos imagen y semejanza de Dios. Y es ese hecho de haber sido hechos imagen y semejanza de Dios lo que da al hombre y a la mujer valor, dignidad intrínseca. Ahora pensemos, ¿qué ocurre cuando el hombre niega la doctrina bíblica de la creación? ¿Qué ocurre cuando los hombres entonces restringen la verdad, que como vimos es evidente a ellos, y no creen en la doctrina bíblica de la creación? ¿Qué ocurre cuando los hombres descartan la doctrina bíblica de la creación tal y como se presenta en las Escrituras? Entonces también se atenta contra la realidad de la dignidad humana. Porque la base de nuestra dignidad como seres humanos está ahí. Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Si tú no crees eso, se desmantela por completo la dignidad humana. Atentar contra la doctrina bíblica de la creación es atentar con la dignidad misma de los seres humanos. Cuando los humanos no provienen de un creador, cuando los humanos piensan que no provienen de un Dios eterno al que darán cuenta, cuando los humanos no creen en una ley moral que proviene de un Dios moral, entonces todo es posible, la dignidad humana desaparece y todo es entonces posible, porque la vida a partir de ahí ni tiene valor ni tiene sentido. Por eso nuestra sociedad hoy día se atreve a matar a un bebé en el vientre de su madre. Porque la vida no tiene ningún valor. La vida no tiene un valor intrínseco. Los humanos, a diferencia de un perro, son solo el producto de un accidente evolutivo. No, hermanos, la dignidad del ser humano proviene de la creación, de la doctrina bíblica de la creación. Atentas contra eso y la vida ni tiene valor ni tiene sentido. Y matar a un bebé en el vientre de su madre es como cualquier cosa. Esclavizar a toda una raza es como cualquier cosa. Violar los derechos naturales del hombre es como cualquier cosa. Matar, los genocidios, es como cualquier cosa. Porque al fin y al cabo, ¿qué veo aquí? Una masa de carne que evolucionó. Ustedes tienen quizá un poquito más de dignidad que un mono. Pero cuando entiendo
que no es así. Que ese bebé dentro del vientre de su madre ha sido hecho a imagen y semejanza del Creador. Esa vida tiene valor. Cuando veo a alguien de una raza en particular, no veo solo el color de su piel, veo a una persona hecha a la imagen y la semejanza de Dios. Él tiene valor. Cuando atentamos contra la doctrina bíblica de la creación, estamos atentando contra la misma dignidad humana, hermanos. En segundo lugar, la doctrina de la creación no solo nos muestra que la vida tiene valor, sino también que la vida tiene un propósito. La vida que vivimos en este mundo no es una vida sin propósito, no es una vida sin sentido. Dios nos ha puesto en este mundo por una razón. Existimos por una razón. Y todos nosotros compartimos un propósito en común: reflejar la gloria de Dios. Reflejar la gloria de Dios. Reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. En nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, todo cuanto hacemos debe ser una muestra visible de la inteligencia, la gloria, el poder de ese Dios invisible. Cuando los hombres llegan a esos grandes descubrimientos, cuando los hombres llegan, en el caso mío, me fascina ver cómo los hombres han podido lograr construir estas grandes estructuras. Rascacielos. Llegan alto. Tú ves esos grandes cristales y lo que ves es las nubes. Eso es impresionante, cómo el hombre ha podido llegar hasta ese nivel. Cuando vemos al hombre lanzando a otro ser humano en un cohete y aterrizando en la luna, eso es impresionante. Pero el hombre se enorgullece a sí mismo. ¿Qué lejos he llegado? No, eso nos habla de la gloria de Dios. La imagen y la semejanza del Dios todo inteligente.